Hoy es 19 de febrero del 2014. Padre, le pedimos que en el día de hoy nos esté guiando usted, que vamos a estudiar de este catecismo, para que podamos seguir siendo edificados también, para que volvamos a refrescar nuestras memorias de algo que ya hemos visto, que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia, en gracia sobre gracia, para que podamos cada vez estar más maduros y conocerle a usted. Por eso necesita la guía de su Santo Espíritu, de su Santa Palabra. Dejamos nuestras cargas, nuestros pecados, todo en la cruz del Calvario. Le pedimos que usted ahora nos esté guiando, sobre todo este servicio de los miércoles que hacemos también después, el servicio también de adoración. Le agradecemos y pido todo esto en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos como los miércoles, ¿no? Hemos establecido este día, ¿no? Vamos a ver, abrimos entonces el catecismo que tenemos cada uno en nuestras manos, o sea, el catecismo bautista, ¿no? Que es el catecismo bautista reformado. Pregunta 7, dice así, ¿qué son los decretos de Dios? Dice la pregunta. Y la respuesta es así: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Eso es lo que dice el catecismo. Más información no hay. Entonces, como siempre hago, trato de buscar información yo para poder ampliarlo basado en algunos teólogos reconocidos reformados, pero también trato de explicarlo con palabras sencillas porque muchas de las cosas se complican. Ruego que está prestando bastante atención en esto porque es un poquito complicado, que no se cierre la mente de entrada si no lo entendí, bajo las persianas, pienso en otra cosa, porque es muy complicado y cuesta hablar un poco de esto, y también en un corto tiempo, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo como en media hora, podemos. Entonces, el catecismo dice así: los decretos de Dios son que es un propósito eterno, ¿no? Según el consejo de su propia voluntad, en virtud de la cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. El catecismo lo único que nos da es esta respuesta y nos da unos textos bíblicos. Después me buscar lo que yo fui a buscar. Bueno, el catecismo da el Salmo 33, versículo 11, que dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre en los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Hechos 2, 23. Hechos 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado con el conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos y crucificándole. Este texto lo voy a ver casi al final después. Y Efesios 1, 11 y 12, ¿no? Que es el que más se usa, que sería este. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, los decretos de Dios, como dice Efesios 1:11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, que todas las cosas suceden, serían como unas palabras mías, de acuerdo a como Él lo ha establecido, sería, como Él lo ha, su consejo eterno lo ha determinado. Estaba viendo que en el 2012, casi terminando en el 2012, a principios del 2013, subíamos las prédicas de la Confesión Bautista de 1689. Este es el catecismo bautista, no es el más chiquito lo que estamos viendo, pero casi el año pasado vimos los decretos de Dios. Si no me equivoco, tengo anotado ya acá en el estudio que hice en esa época cerca de eso, ¿no? Pero en sí, la Biblia en sí lo que afirma que Dios ha preordenado todo lo que sucede. Sería algo así, más o menos, para que podamos ver todo lo que sucede. Esos serían los decretos de Dios, ¿no?
y después utiliza, vamos a decir, causas secundarias para que se lleven a cabo, que vamos a hablar dentro de un rato de eso, perdón. Nuestra confesión, voy a ver por arriba nada más, no voy a ver toda la confesión porque no la termino más, pero voy a ir a vuelo de pájaro viendo por arriba, así voy explicándole un poquito, ¿está? Se entiende, ¿no? Perdón que uso siempre ese cabellito de vuelo de pájaro, pero es para decir, no tengo tiempo de hacerlo exegéticamente, quiero decir. Bueno, es largo, así que lo voy a ir por arriba. Otra vez lo dije, perdón. Dice así nuestra confesión, la confesión, no catecismo. Dios desde la eternidad, por el sapientísimo consejo de su propia voluntad, ha determinado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas. Entonces, Dios desde la eternidad ha determinado que todo lo que va a suceder se va a llevar a cabo. Sin embargo, de tal manera que por ello ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en sí mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura. Acá él habla de otras cosas que no... lo voy a explicar así con mis palabras. Si lo quieren bien estudiado, está en el canal Los Decretos de Dios, se llama Confesión Bautista 1789. Acá lo voy a explicar con mis palabras por arriba, cuestiones de tiempo. Entonces, a pesar de que todas las cosas que Dios hace, Dios, vamos a decir, no viola las conciencias de las personas, ¿no? Sabemos que esto los arminianos lo niegan, ¿no? Dicen de que ellos creen que no, que ellos pueden elegir, que tienen libre voluntad, y vamos a ver que no es así, y tampoco que Dios les dobla y los lleva a hacer algo con un decreto, ¿no? Que sabemos que está en armonía tanto los decretos de Dios como la responsabilidad del hombre, ya lo hemos hablado un par de veces esto. Entonces, pero Dios no le quita la libertad, la contingencia, vamos a decir, por medio de las casas secundarias, las personas, o sea, Él hace que sucedan las cosas, ¿no? O sea, cuando utiliza las casas secundarias, que son muchas, ¿no? Todo esto lo lleva a cabo Él por medio de su poder, ¿no? Cuando Él efectúa este decreto. Habíamos visto también en la Confesión Bautista, en el artículo 2, que decía: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar, todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro, como aquello que había suceder en dichas condiciones. Bueno, habíamos hablado en esa época que Dios en sí sabía todo, en preconocimiento, Él presciencia, Él conocía todo, ¿no? lo que iba a pasar. Sabemos que ese preconocimiento, presciencia, vamos a decir... Bueno, después voy a hablar un poco de qué antecede o qué está después de eso, de si hago tiempo de los decretos de Dios, si está antes o después de eso, no me da tiempo por la media hora nada más. Pero aunque sabe todas las cosas Dios, lo que van a suceder, sin embargo, no decretó nada porque Él previera algo como futuro o aquello que iba a suceder en dichas condiciones. ¿Qué es esto? El arminiano dice, bueno... Dios en su soberanía vio, vamos a hablar, cuando hablamos de los decretos de Dios podemos hablar de la universalidad, vamos a hablar de la creación, ahora estoy hablando de los decretos de Dios en la salvación. Cuando yo les dije que un poco es difícil, pues la mente se va a querer ir para otro lado, por eso te pido por favor que oren y que se puedan concentrar acá porque es una materia muy importante. Porque a veces nos vamos a encontrar con un arminiano y él va a querer sacar una pregunta y yo, ay, si lo hubiera escuchado, bueno, yo. Entonces, por lo menos llevarlo aunque sea un 10% de lo que vamos a aprender hoy. No es que Dios vio tu mano, que le iba a levantar y dijo, yo veo en el consejo que en el 2014 Él va a escuchar la prédica y va a aceptar a mi hijo amado. No es eso. Sin embargo, nada decretado porque lo previera como futuro o con aquello que iba a suceder en dichas condiciones. No es porque Dios dijo, porque justo iba a suceder esto y yo veo que Él va a hacer de esa forma, entonces yo voy a hacer que Él aceptaron a mi hijo. Entonces sí es un escogido. No sucede. Dios no depende, vamos a decir, de su criatura para llevar a cabo. Cuando Él lo llevó en el Consejo Eterno no había nadie que estaba ahí, ¿no es cierto? O sea, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero no había nada que como interviene en el consejo. Cuando Él va a hacer algo, lo hace y no está esperando si el hombre va a querer a ver si Él ora para que suceda. Si ora, yo lo voy a poder hacer porque estoy esperando que ore. No, Dios lo va a llevar a cabo. La casa secundaria será que vos orarás por un hijo, orarás por un trabajo. Son causas secundarias que Él ha puesto, medios de gracia, pero Él ya ha establecido que va a suceder. Entonces las otras causas son las causas que hacen, pero no hacen que porque vos orás o algo, doblaste el brazo de Dios y ese decreto se lleva a cabo. Como hoy escuchás, dice, decreto bendición, decreto sanidad, decreto en tu vida. No, lo único que podés decretar es que sos un pecador. O sea, eso sos un pecador que vas camino al infierno. Eso sí podés decretar si querés.
o toda rodilla se doblará en el nombre de Cristo y dirá que Él es el Señor. Eso también puede decretar, que Él es el Señor, pero de otras cosas no puede decretar porque solamente Dios puede decretar eso. Entonces, habíamos visto que de los decretos de Dios, estoy haciendo un repaso, nada más por arriba, que en el artículo 3 habíamos visto que por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados, preordenados a la vida eterna por medio de Jesucristo, para el avance de la gloria de su gracia. A otros se les deja que actúen en su pecado para su justa condenación, para el avance de la gloria de su justicia. Bueno, en esa época habíamos visto casi un año y medio atrás, para recordar que los decretos de Dios siempre eran para qué, no para el hombre, sino para su propia gloria, ¿no? Y Él había determinado que tanto ángeles, que ya vemos como Pedro dice que están presos, esperando, ¿no? O sea, juicio, sabemos que están encarcelados ellos, había decretado y hablando, son predestinados o preordenados a la vida eterna por medio de Cristo. Hay ciertas personas, que vamos a entrar en lo que es, que muchos no creemos, y el arminiano, de que hay escogidos, pero la palabra siempre lo dice, ¿no? Esto lo habíamos visto, si no me equivoco, el domingo 9 del 12 del año del 2012, o sea que hace un año, casi un año y moneda vimos todo esto. Pero la Biblia habla que hay elegidos, O sea, cuando habla de elegidos no estamos hablando de la nación de Israel, que habla de Roma. Por eso muchos nos niegan Romanos 9, por si pudiera la pudieran sacar, porque habla de qué, de que Dios tiene ciertas personas que ha escogido. Entonces Dios ha decretado, ¿no?, que por medio de qué, que a vida eterna, por medio de qué, por medio de Jesucristo, que esas personas ha decretado que tengan vida eterna, pero es para la alabanza de la gloria de su gracia, que es por medio del llamamiento eficaz, que ya vemos, ¿no?, que aplica su conciencia. Después vamos a hablar un poco de eso, de cómo es. Dios nos doblega la voluntad. Dice, no, entonces tenemos el libre albedrío, ¿no? Pero nosotros, como decía, hay la confesión también, no me acuerdo el nombre, Williamson, me parece que es un comentarista de la confesión de Westminster, ¿no?, que en ese punto coincidimos nosotros, que él hablaba que el hombre decía, no negamos que tiene el libre albedrío, o sea, en el sentido de hacer cosas, solo que lo que decimos es que Dios en sí no le tuerce la voluntad, o sea, nada. Así, después vamos a hablar un poco cómo opera en la salvación eso de la persona. Las personas pueden llegar a tener libre albedrío, pero no para buscar a Dios, porque la persona está muerta en delito y pecado, entonces en sí no puede, a menos que Dios haga una obra. Pero entonces por eso Dios tiene predestinadas a ciertas personas desde antes de la fundación del mundo. Eso habíamos visto en el capítulo número 3, ¿no? Esto es para hablar y hablar y hablar, así que no, hay unas cositas que van a quedar en el tintero, no voy a poder en sí hablarlo, ¿no? Bueno, habíamos hablado en el artículo tanto que este número que había sido escogido en esa época, habíamos hablado que no se puede añadir ni se puede disminuir. Si en una iglesia yo digo que van a haber 4, van a haber 4. Si yo digo que va a haber 2, 2. Bueno, en el artículo 4 habíamos hablado en esa época que Dios lo que ha establecido que van a hacer, hay iglesias que pueden ser de, no sé, de 20, o poner que, por decir, que va a haber 500.000 cuatrillones o trillones de salvos, tanto, pues deben ser más. Pero no va a ser más ni uno menos. Cuando entre el último gentil, el último judío ahí, vendrá Cristo. Pero nosotros no podemos hacer, porque hacemos más obras de evangelismo, porque nosotros hacemos más planes ocurramos el evento de Dios para que Dios suceda, los decretos, entonces lo que Dios ya va a venir. No. Llegado el tiempo, dice Gálatas 4, vino Cristo. Entonces hay un tiempo para todo. Dios sabe cuándo van a suceder esas cosas y no podemos alterar eso, ni siquiera lo que Él ya ha establecido, esos decretos. En el número 5 vimos el año pasado sobre los decretos de Dios, que decía así: aquellos de la humanidad que están predestinados para la vida, Dios antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno, inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, lo ha escogido en Cristo para la gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Clarito, ¿no? Romanos 8:30. Aquellos que han sido predestinados para la vida, que acá no está de acuerdo el arminiano. ¿Por qué? Porque Dios dice en su propósito eterno e inmutable, antes de que el hombre existiera, antes de que quisiera levantar la mano y tomar su decisión por Cristo, Él eternamente, inmutablemente, sin que nadie operara en su consejo, vamos a decir secreto,
que lo hizo por su beneplácita voluntad, él fue el que escogió a Cristo para la gloria eterna. Dice meramente por su libre gracia, fue por gracia, y por amor, que hizo eso por nosotros, y que ninguna cosa, esto es importante que dice la Constitución, ninguna otra cosa en la criatura, sea en nosotros, como condición o causa que le moviera. Ah, yo me arrepentí, yo tuve fe. ¿Por qué salvo? Porque creí en Cristo. No, ninguna otra cosa, condición o causa le movió a ello para que sea salvo. Es muy importante porque muchas iglesias, creo que el 99% de las iglesias no creen esto, no creen. ¿Sabía que vamos a decir la teología reformada, lo que estamos viendo nosotros ahora, cuando me meten un poco en 10 minutos o así en barco, niegan esto de la teología reformada? ¿Por qué? Esto que yo estoy diciendo, muchas iglesias no creen los decretos de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios decreta cosas, yo no tengo libre voluntad. Entonces, vamos a ver, lo que para vos parece tan sencillo, otro que está escuchando, que es un reformado, no, para él dice gloria a Dios, dice amén, dice, la gloria a Dios, o sea, pero otros no lo dicen porque dicen que ellos no tienen voluntad. Entonces ya lo vimos, vuelve arriba. Voy a tratar de pegar, si puedo, cuando subo este catecismo, voy a pegar la prédica junta que subimos el año pasado, si me acuerdo. En el 6 dice así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libertino de su voluntad, o preordenado todos los medios para ello. Por tanto, que los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, con justificado, dotado, santificado, guardado en su poder mediante la fe para salvación. Tampoco es nadie más redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, dotado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Bueno, me queda un artículo más para explicar. Lo que dice, se ve por arriba, es así, en el artículo 6, ¿no? de los decretos de Dios, de la confesión nuestra, que así como Dios había designado a los elegidos de la gloria, sea según el propósito eterno, ¿no? de su voluntad, Él dice que aquellos que están caídos, o sea, todos que estamos caídos en Adán por el pecado, la única forma de ser salvos es que seamos redimidos por Cristo. Y esto sucede cuando somos eficazmente llamados a la fe en Cristo. ¿Y cómo opera eso? ¿Ves? Ahí tomo mi decisión. Si no, Dios es un Dios que opera y viola mi conciencia y yo no podría tomar una decisión. Pero no sucede así. Lo que sucede es que por su Santo Espíritu y el Evangelio, o sea, la palabra y el Espíritu son operando en la conciencia de la persona, llevándolo cautivo, o sea, a sus pecados, le hace ver su condición y que corran a Cristo. Ahí vemos el poder del Evangelio, el dunami, el poder del Evangelio, durante la persona ejerce fe para salvación, creyendo en Cristo. Así opera también el decreto de Dios en la salvación. Entonces, pero nadie es más redimido por Cristo en el sentido de que yo tuve más fe, porque ese es. No, todos entramos por la misma puerta, con la cabeza agachada pasamos. Así, inclinado la cabeza, si vos estudias el Evangelio, quiere decir por la puerta, sea una puerta chica, no tiene que pasar así. O sea, pasar quiere decir en el sentido, el orgullo es bajo, vos vas creyendo, confiando en Cristo. Esa fe ni siquiera te salva porque es otorgada por Dios. Filipenses 1:29, 2 Timoteo 24:26, da arrepentimiento. De hecho, 11:28, si me equivoco, también que le ha concedido arrepentimiento a los gentiles. Y vos 3 textos que me acuerdo de memoria. Entonces, Él nos da todo, eficazmente. Entonces, somos eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados. Todo eso entra en el orden saluti. El orden de la salvación, todo lo que Él puso, hasta el llamamiento, y puso los medios de gracia, todo para que sucediera, para que se llevara a cabo. No es que lo tiró así, a ver si me eligen. Es como que la Arminiano dice, yo puedo elegir, y si vos podés elegir, entonces Cristo está sentado así, a ver si lo vas a elegir. Y el plan ese no, si nadie lo elige, la obra en la cruz no estuvo. Pero si vos crees en un Dios soberano y que Cristo, o sea, en su obra fue eficaz y Él murió por ciertas personas, Juan 6:44, ninguno de esos se van a perder, ¿no? O como decía otra vez mi esposa, que estaba justo hablando de esto y me mostró un texto que no lo vi cuando estaba hablando en una charla, me mostró, o sea, de Juan 17, ¿no? Que ninguno que Él oraba por todo lo que le ha dado el Padre, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, van a ser salvos todos, o sea, todos aquellos. No tengo tiempo de hablar de lo que quiere decir, ya estamos empapados en el tema, ya sabemos de esto, ¿no? O
o sea, de qué es lo que quiere decir que murió por todo el mundo, por todo, lengua y nación, y si no por todo, que la salvación es universal. El primer al último, a ver, bueno, el capítulo 7, el artículo 7 dice así, eso es el último, puedo ver un poquito de verbo, pero por arriba. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo a los que sinceramente obedecen el Evangelio. En sencillas palabras, para que se pueda entender, esta doctrina que nosotros que hablamos, que yo realmente al principio cuando vine, hablaba mucho de esto, me acuerdo yo. Y hoy yo casi no hablo, lo hablo porque justo estamos haciendo todos los miércoles catecismo, ¿no? Pero en sí yo me preocupo más de estudiar las escrituras, pues ya vemos que es lo que hago, ¿no? Todos los domingos vemos un libro de la Biblia, y después voy a volver, si Dios quiere, cuando termine esto, ya estoy terminando el Antiguo Testamento, empiezo el Nuevo Testamento, vuelvo a las predicaciones positivas. Pero esto de tocarse con sumo cuidado, es como un bisturí, porque podemos hacer no se puede estar hablando así de, no, hay que ver si es predestinado, todo el día hablamos predestinado, y siempre hablando de los predestinados. La confesión dice que tratate con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y prestar obediencia misma, puedan con certeza de su llamamiento eficaz estar segura de su elección eterna. Nosotros no vamos a decir si sos un justificado, si sos un predestinado, no, predicamos el Evangelio. La persona, si esa persona entra por la puerta, bueno, es porque Dios le ha llamado y esa persona había sido un elegido. Pero no ando buscando, o sea, sino como decía Spurgeon, no ando buscando así, sos un escogido, me sería más fácil. Porque no, predicamos el Evangelio porque se ve por la locura del Evangelio, que Dios ha llamado a salvación a las personas. Entonces debemos tocarla con cuidado y tener, vamos a decir, sutileza cuando hablamos de estos temas, ¿no? Bueno, eso es todo más o menos lo que habíamos visto. Yo no voy a ir a hablar acá un poco de todo esto, o sea, porque tengo muchas cosas para hablar, ¿no? De la naturaleza, o sea, que nada así condiciona el decreto de Dios, o sea, ni nada, ni ninguna existencia, lo que ha decretado se va a cumplir, ¿no? O sea, porque todo ha sido, o sea, que Él no tomó consideración de nada, de ninguna persona, de algo, sino que es por su propia voluntad que Él ha decretado todas las cosas, ¿no? Ahora me voy un poquito a lo que es Berkhof, ¿no? Para ir cerrando. ¿Me puede decir más o menos cuánto llevo de tiempito? 22. Voy a tratar de 10 minutos si me puedo apurar. Voy a hablar un poco de lo que dice en su teología sistemática el Dr. Berkhof, no que no le habla de los decretos divinos en general, o sea, habla de todo, ¿no? Y él habla un poco que la teología reformada en sí, insistimos en qué nosotros, que en la soberanía de Dios, por eso nosotros lo decimos generalmente de la gracia, o iglesia de la gracia, iglesia bautista de la gracia, iglesia reformada de tal cosa de la gracia, generalmente predican de las doctrinas de la gracia, ¿no? Entonces insistimos en la soberanía de Dios, que Dios es soberano, ¿no? Entonces, que Él ha determinado, sí, que desde la eternidad, que todo lo que va a suceder o tiene que suceder, Él lo va a ejecutar por su propia voluntad, tanto sea en la creación o en la salvación, como hablé recién, ¿no? Y la teología, vamos a decir, reformada, estamos de acuerdo con lo que dice Pablo, que recién yo leí en el Catecismo, en Efesios 1:11, ¿no? Que Él hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Yo voy a por arriba nada más un poco de lo que habla, no sé si el teólogo Berkhof, ¿no? Pero en sí él habla un poco, cuando habla de la doctrina de los decretos divinos, algunos que quieran más información pueden ir a buscar. Yo voy por arriba más o menos todas las cosas que él habla, un poco en lo que creemos que es bíblico lo que dice. En sí la teología arminiana, o sea, los arminianos sí, creen, pero creen, vamos a decir, porque se diferencia. ¿Cómo puedo explicarlo? A no tener tiempo no puedo hablar ampliarme. Pero no todos los arminianos son iguales. Algunos creen, otros creen por la mitad, por eso tendría que tener más tiempo para hablar. Pero en sí ellos no lo colocan en primer lugar como nosotros, vamos a decir, a la soberanía de Dios. ¿Vos no estás estudiando algo, terminaste de leer un libro de Pink, la soberanía de Dios? Bueno, ellos no creen mucho de eso. Todo lo que vos leíste eso de Pink, el libro ese, ellos no lo creen.
Vamos a decir, y si lo creen, creen que Dios es soberano, ha elegido personas, pero ellos cooperan, por decir. Cooperan en la salvación, ¿cómo? Y ejerciendo fe, levantando su mano, no sé, en la santificación progresiva de los santos, cosas así, ¿no? Ellos, ni los pelagianos, ni los semipelagianos, que son los más conocidos como arminianos, le dan mucha importancia, tampoco creo que los luteranos también, ¿no? Que en sí, vamos a hablar un poco de la naturaleza de los decretos divinos. Cuando hablamos del decreto divino de Dios, podríamos definirlo así como el catecismo lo leímos nosotros. La definición está buena esa, que dice que su propósito eterno, también el catecismo de Westminster, en esto también coincidimos nosotros, que dice que se podría definir así cuando hablamos de los decretos de Dios. Su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Eso ya lo expliqué de entrada. Entonces, ¿qué es? Que todo lo que va a suceder, todo, pero todo, Él ya lo ha preordenado. ¿Pero para qué lo ha hecho? Para que sea para su gloria. Siempre todo lo que sucede es para que este lo dio, pero si vemos que tiene pecado o algo, es imposible que haya decretado Dios. Esta mujer Dios me ha puesto, pero si vemos que es inconversa, que todavía vemos que, no sé, querés un novio que está en el mundo, y es imposible, o sea, al menos que Dios pueda haga una obra, pero vos no vas a violar un mandamiento de Dios para llevar a cabo algo que querés vos, ¿no? No tengo tiempo de hablar de esto, pero bueno. El decreto de Dios, habíamos hablado el año pasado, que es uno solo, aunque aparece a veces en plural, aparecen los decretos que vemos que es en plural, pero en sí es uno solo cuando hablamos de los decretos de Dios. ¿Sí? La palabra ahí, cuando habla de un propósito, es protesis en el griego, eso es propósito o consejo. Este consejo podríamos decir que es un conocimiento que está completamente completo, no es como nosotros, ¿no? Él en sí, no hay, vamos a decir, una serie que son de decretos, que hay muchos decretos, sino es un solo decreto que en la eternidad se va llevando, vamos a decir, a cabo, después se van cumpliendo, no sé, la creación, ya lo creó ese decreto, se cumplió, llegó a su fin. Hay otros decretos que continúan, pero hay decretos que llegan a su fin, no sé, como la cruz, podríamos decir, la cruz llegó a su fin, ese decreto se estableció en un momento que él iba a morir en la cruz, entonces llegan, voy a seguir así puedo avanzar un poco más. La relación, vamos a hacer del decreto con el conocimiento de Dios. El decreto de Dios, o sea, explica, voy a leer unas palabras textuales de él. Él dice así: el decreto de Dios es consecutivamente el fundamento de su libre conocimiento o ciencia libera, dice, ciencia libera, dice él. Es el conocimiento de las cosas tal como se realizan en el curso de la historia, en el conocimiento necesario. Bueno, él empieza a hablar, o sea, le hace un poco difícil, trata de hablar un poco yo que se pueda llegar a entender. Por eso no quiero leer textuales palabras que leen ellos porque ellos la complican mucho. Trato de hacerlo con mis palabras, o lo leo así, trato de traerlo un poco ¿no? Vamos a avanzar un poco más acá. El decreto que relaciona a Dios con el hombre. Bueno, esto es un poco como que acá muchos, algunos lo entienden, otros no lo entienden nada, otros lo distorsionan cuando habla que el decreto en sí, los decretos de Dios también entra el hombre, pero no es que el hombre participa, vamos a decir, para acá. Ya lo expliqué un par de veces, ¿no? Sí, Dios decidió, vamos a decir, que no solamente que acontecieran todas las cosas, sino que Él mismo haría que acontecieran. En esta forma también el hombre entra, vamos a decir acá, pero no es que, vamos a decir, el hombre como contribuye en algo, sí no contribuye en nada, pero el hombre entra en los decretos de Dios, o participa, pero no para que se lleven a cabo. En el plan de la salvación, o sea, el hombre, Dios le da fe, el hombre tendrá que ejercer esa fe, pero Dios le da, pero entra en los decretos de Dios. Algo así, porque él la enrosca y empieza a hablar con palabras más difíciles. Yo trato de pasarle un poquito sencillo lo que dice él. Es un poco complicado lo que habla cuando abrimos un teólogo, ¿no? Así de estas clases. Él habla más
más adelante, hablando vamos a decir, el decreto que se relaciona a Dios y al hombre, Él permite que tales actos acontezcan por medio de la libre agencia de las criaturas racionales. Dios no hace responsable en forma alguna de tales actos pecaminosos. Bueno, cuando lleva a cabo los decretos, en sí hace que se acontezcan por medio de la libre agencia de las criaturas racionales. Es como que decir, como hablamos en la confesión nuestra hace un rato, ¿no? En sí Dios no viola la mente de la persona para que lleve a cabo algo, porque dice entonces si Dios elige a muchas personas, entonces Dios los obliga a entrar. Yo no quiero ser salvo, entonces Dios me obliga. Hay muchas personas que dicen, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Entonces Dios viene y te obliga, dice, a hacer. No sucede así. La persona no hace falta que no quiere saber nada de Dios, porque ya sabemos que no quiere saber, porque no hay un justo que busca a Dios. La persona nunca va a poder buscar. Entonces Dios nos viola la conciencia. Ya vamos a hablar. Vamos a hacer una cosa, porque capaz no me dé el tiempo en hablar, lo voy a explicar ahora para que quede bien claro. Aunque no esté hablando de esto, pero sí, Dios nos viola la conciencia para que las personas sean salvas. Las personas ya de por sí nacen, no hay un justo que busca a Dios, uno que haga el bueno, nada, todos caminan a maldad, Romanos 3, nombrando a Isaías. ¿Qué sucede? Lo que hace que Dios, ya lo expliqué, por el poder de su palabra y el Espíritu Santo opera en la conciencia de la persona, y después la persona libremente busca a Dios. Porque en su libertad, vamos a decir que ellos tienen, en su libertad que tienen la libertad, pero no para buscar. Ellos aborrecen la luz, no quieren saber de la luz. Cuando la luz viene, ellos ¿qué hacen? Se van, como la cucaracha, viene al poco de la luz y se esconde, como la rata. No quieren saber nada. Entonces Dios tiene que operar, Dios tiene que hacer una obra divina en las mentes, en las conciencias, y esas personas se llama regeneramiento, ¿no? Después viene la conversión. Esa persona busca entonces a Dios, pero por su libre voluntad. ¿Por qué? Porque Dios inclinó, Dios puso el querer y el hacer en esa persona, y al nacer de nuevo, esa persona ahora sola va a buscarle a Dios por su voluntad. Pero no es que es arrastrada de un brazo como un chico y dice, vení, te dije que vení, y dice, no quiero, te tira en el suelo y es llevada, pero ¿qué pasa? Pero arrastrada. No es así. Dios le da vida a su mente, a su conciencia, lo trae de la tiniebla a la luz, y esa persona ahora sí puede creer en Dios, sí puede arrepentirse de sus pecados, pero no son medios necesarios, como decir, para poder ser salvo, porque Dios ya le dio eso. Ahí está. Quería que quedara en claro un poquito eso. Bueno, él habla un poco de la característica del decreto divino. Bueno, empieza a hablar de que está fundado en la sabiduría divina, la palabra consejo, empieza a hablar la palabra consejo. Por nosotros encontramos, no siempre vamos a encontrar el decreto, no aparece decreto, así aparece consejo eterno, generalmente van a encontrar esa palabra consejo. Pero esa palabra sí sugiere, vamos a decir, una cuidadosa deliberación y consulta. Eso podríamos hablar, que no voy a hablar, de las tres personas de la divinidad, en el consejo eterno. Está mal que diga esto yo, que se sentaron, porque Dios es espíritu, no se sienta así. Pero en el consejo eterno, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decretaron, el Padre, el plan de salvación, el Hijo va a venir y el Espíritu Santo iba a llevar a cabo en estos días ahora en la conciencia de las personas, dando arrepentimiento del pecado. Entonces, palabra consejo significa una cuidadosa deliberación y consulta. No es que eso dice, esto así todo así rápido, así ya está. Es un consejo, una sabiduría, todo lo que hace Dios lo hace tiene un propósito, ¿no? Es sabio. El Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, Jehová, y hiciste todas ellas con sabiduría. Entonces todo lo que ha hecho Dios, ha hecho sabiamente, con sabiduría lo que ha llevado a cabo, ¿no? En Proverbios 3:19 que dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y armó los cielos con inteligencia. Un texto más que reafirma, ¿no? la sabiduría de Dios. Vamos a decir, los decretos de Dios son eternos. Voy a ir por arriba. Cuando hablamos que los decretos de Dios en sí son eternos, estamos hablando en sí que en sí existen desde la eternidad, porque la misma palabra está diciendo, hermano, está clarito, que vamos a decir, no es que, ¿cómo explicarlo? No es que van sucediendo por momentos, no es que, a ver cómo poder explicarlo en otras palabras, porque es difícil explicar estos teólogos. Dios no es que van sucediendo cosas y Dios dice, tomó esta decisión,
decreto que para tu vida, entonces, de acá a 5 años, hagas esto, a ver la partida. No, ya desde la eternidad, esto nuestra mente infinita no la puede entender. Dios decretó todo, aunque nosotros no lo podemos entender. ¿Cómo es posible? De millones y millones de personas, ¿cómo es posible que...? Digo, pero ese es el Dios soberano, que no entra en mucha mente, va a ser muchos arminianos, no pueden entenderlo. ¿Cómo es posible? Nosotros lo aceptamos porque están en la palabra. Entonces son todo eternamente determinado. No tengo tiempo de hablar de lo que es la justificación, cuándo suceden todas estas cosas, porque podría mucho que ¿cuándo estás justificado? ¿Antes? ¿O fuiste justificado antes por el consejo eterno de Dios? ¿O cuándo estás justificado cuando crees? Y se empiezan a rascar esas cosas, ¿no? Que podría hablar de eso, pero no tengo tiempo por razones del tiempo, ¿no? Pero no, más adelante podemos hablar. Si me querías preguntar afuera, está bien. Vamos a hablar de, vamos a decir, cuando hablamos del decreto de Dios, vamos a hablar de lo que es eficaz. Cuando hablamos de que es eficaz, vamos a decir, estamos hablando que Él ha decretado, o sea, todas las cosas, o sea, en sí que, vamos a decir que, ¿cómo explicarlo? Que nada va a poder frustrar vamos a decir, lo que él se ha llevado a cabo o se ha propuesto que se llevar a cabo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que acontecer va a acontecer, pero no siempre, vamos a decir, ¿cómo puedo explicarlo? No es que Dios es, no sé cómo puedo decir, autoritario, no sé, arbitrario. Es como que dice, yo tengo el poder y lo hago, así, ¿entendés? O sea, no es, sino, ¿cómo podría explicarlo? Sí, él va a llevarlo a cabo, pero no como el arminiano cree, que como que Dios es violento y Dios lo va a hacer porque Él es Dios. Dios va a utilizar, vamos a decir, causas secundarias, o sea, para llevar a cabo, pero sin violar, vamos a decir, la mente de la persona, ¿no? El doctor Jorge, no sé si lo pronuncio bien, él dice así: el decreto mismo previene en cada caso de que el evento se efectuará mediante causas, ve acá están las causas secundarias, que actúen en una forma perfectamente consistente con la naturaleza del evento de que se trate. De esta manera, en el caso de cada acto libre de un agente moral, el que el decreto previene del mismo, bueno, habla de eso, ¿no? O sea, en sí lo que está en sencilla palabra que Dios va a llevar a cabo, y en cada acto Dios va a actuar, o sea, llevándolo a cabo. Pero en sí, para que sepan, Dios no es va a ser un Dios malo, que Dios va a violar tu conciencia, va a llevar a cabo porque está decidido, ¿no? En sí, Dios, en muchos casos, ahora voy a hablar un poquito de eso, del pecado. Vamos a hablar de lo que es inmutable. Acuérdense que estoy tocando por arriba, por eso que no me tengo el tiempito de hablar todo. Por decir, ay, está incompleto. No, que no tengo tiempo. Es inmutable, vamos a hablar un poco que es inmutable. Nosotros cuando tomamos decisiones, vamos a decir, tanto en el trabajo o en el matrimonio, te comprometiste con una señorita o con algo, que mañana te voy a hacer unos ricos mates, marido, o mañana te voy a hacer comida, sucedió tal cosa y no pudiste, porque llovió, porque tuviste un accidente, por lo que sea. Pero los consejos de Dios no. Dios dijo, así se va a hacer y así se va a cumplir. Entonces no hay nada que, vamos a decir que nada surge a último momento, como justo te iba a traer, me cayó visita, entonces no surge eso. Tenía que pagar una cuenta y justo, nada, son inmutables. Dios, no hay sombra de variación en Él, no es que Dios dice, por ahí me arrepentí, ahora no quiero hacerlo. No podríamos. Entonces, ¿dónde estaría nuestra confianza en Dios si Dios te da la salvación y después Dios cambia? ¿Qué haces? O si depende de vos la salvación, si depende de vos, pecaste y perdiste la salvación, entonces lo que Dios da, los decretos de Dios son inmutables. Dios no cambia en eso. Los decretos de Dios son incondicional o absoluto. Esto que ya habíamos hablado, que dice que no depende de ninguna de las cosas, ya hablé hace un rato de esto, o de ninguno de los detalles, ninguna cosa que no sea de parte de su decreto, sea parte de él, ¿no? Entonces, vamos a decir, para llevar a cabo la ejecución de este plan, no necesita él, vamos a decir, o utiliza, mejor dicho, él utiliza medios o ciertas condiciones, pero los medios de eso tenemos que entender que habían sido determinados en el decreto.
incluso cuando hablamos, o sea, del decreto, o sea, para salvar a los pecadores, no solo Dios decretó que iba a salvar pecadores, sino también determinó los medios para efectuar, llevar a cabo su decreto, no su decreto. Y estos medios fueron decretados también por Él, ¿no? Cuando Dios decretó, o sea, que iban a ser salvas cientas personas, en sí puso medios, pero eso, vamos a decir, esos medios son decretados por Él, ¿no? Ya lo veré en la salvación hace un rato, ¿no? Acá mismo tenemos un texto, Efesios 8, porque por gracia, dice atrás mío, soy salvo por medio de la fe. Entonces estos medios que Él puso, los ha decretado, pero no son salvos porque yo crecí, no, son medios que Dios te dio. ¿Qué medio te dio Dios? La fe. Entonces son estos medios y esta fe, es el autor y consumador de la fe. Entonces Él incluso esos medios te lo ha regalado, te ha dado un regalo, ¿no? Eso es para que puedas creer, si no, no podías creer. ¿Cómo voy a creer si nadie me vino y me predicó? ¿Por qué? Porque Él puso el Evangelio, entonces se puede entender, ¿no? Clarito. Pero esto niega muchos semi-pelagianos y los arminianos. O sea, ellos no creen eso. Ellos creen que ellos tienen libre albedrío, que ellos pueden creer, y ya sabemos más de lo mismo, que no hace falta que esté diciendo, ¿no? Pero nosotros, como Iglesia Bautista Reformada, creemos en que todo ha sido otorgado y viene de lo alto, de Dios. También podemos hablar un poco de que los decretos de Dios son universales o que en sí lo abarca todo. ¿Qué queremos decir con eso? Que todo lo que sucede, todo, incluye todo lo que sucede en el mundo, Él lo ha decretado, tanto en el reino físico, o tanto se trata en el bien y el mal, la caída de mi pelo, que se va a caer entre los pelos, que se cae un pajarito, los eventos, vamos a decir, contingentes, los medios tantos como el fin, la duración de la vida del hombre, cuánto vas a vivir. Dios sabe cuánto es tu último día, tu último segundo que vas a morir. Hay predicadores que están predicando, terminaron de predicar, cayeron muertos. Y murieron así. Otros murieron con muchos años, otros con pocos años, no sabemos. Todo sucede porque Dios va a decir todo lo que sucede, ¿no? Hasta el lugar donde ibas a vivir y con quién te ibas a casar, Dios ha predeterminado todo, como se acuerda con José, que siempre quisiera hacer el mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Cómo es posible? Pero Dios había encaminado todas esas cosas para que José, cuando lo venden los hermanos, era para el bien del pueblo, pero Dios está operando, Dios dio la cuerda y se fue. No, Dios está en absoluto control, hasta controlando todo el mundo, entonces Dios está en control de todas las cosas que suceden. En lo que sucede al pecado, bueno, acá entran unas batallas, bueno, en sí toda esta hermosa doctrina es una batalla que muchos no la creen, pero acá también empieza otro cuando en lo que creen, más en lo que respectivo al pecado que se refiere, hablan de lo que el pecado permisivo, ¿no? Esto tendría que profundizar más a tiempo, pero voy a tratar de achicarlo lo que más puedo. Vamos a decir, cuando hablamos del pecado, cuando que Dios pone querer y hacer, no se aplica, vamos a decir, el pecado. Dios no pone querer y hacer, vamos a decir, para que vos peques, o Dios decreta que sea permisivo con el pecado, porque Dios no puede hacer eso. En sí, el hombre, por decirlo, el hombre es responsable, vamos a decir, de eso. Pero Dios no es, ya hablamos una vez de la confesión cuando hablamos de los pecados, que Dios permite ciertas cosas, pero Dios no es vamos a decir, el autor del pecado, como dice Santiago, si no me equivoco, no me acuerdo bien ahora, pero no lo tengo acá. Pero dice que Santiago, Dios no es el autor del pecado, es el mismo persona, por lo que hay dentro suyo da luz, engendra el pecado, después el pecado da luz, pero Dios en sí no es autor del pecado. Que Dios pueda permitir, vamos a decir, podríamos hablar, no sé, se me ocurre desde el Edén, Dios permitió, o sea, vamos a decir, que Adán comiera, pero no es que es el autor del pecado. Dios no es autor, Dios es luz, de Juan, si no me equivoco, Juan 1.5, no hay pecado en él alguno, Él no se regocija, en todos los casos le repugna. Si no, no hubiera mandado a su hijo amado en la cruz, y vemos la obra en la cruz, o sea, castigando el pecado, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro, ¿no? Bueno, ¿me pasé de la media hora? ¿Hace rato me pasé? Sí,
sea, no sé si lo termino, quién termine o ya me queda esta hoja, cerramos acá. Yo sé que está difícil esto, ¿no? Pero se van a encontrar con muchos arminianos que van a sacar una pregunta y no van a entender nada. Ellos tienen muchas objeciones sobre esto, vamos a decir, la doctrina de los decretos. ¿Por qué? Una de las cosas dice que es inconsistente con la libertad moral del hombre. Ya lo hablé esto un poco, ¿no? Que ellos dicen de como que viola la conciencia de ellos, o sea, sí. En una parte, bueno, empieza a hablar, así voy a leer palabras textuales de él. Dice, la Biblia ciertamente no concuerda con la suposición de que el decreto divino es inconsistente con la libre agencia del hombre. Ella revela claramente que Dios ha decretado los actos libres del hombre, pero también los actores, a pesar de eso, son libres y tanto responsables de sus actos. Fue determinado que los judíos crucificaran a Jesús, sin embargo fueron perfectamente libres en el curso de su única acción y fueron tenidos por responsables de este crimen, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, para poder entenderlo por arriba, nada más es así. Dios no es que ellos dicen no, porque es inconsistente con la libertad moral del hombre. No, Dios decreta lo que va a suceder, pero el hombre, vamos a decir, por el pecado que mora dentro suyo, Dios sabe que esa persona, si Dios sabe que la persona tiene maldad, Dios sabe que si manda a su hijo amado, ellos no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos van a querer crucificado, porque hay maldad. Entonces esas personas llevan a cabo el acto, no sé, lo que Dios ha ordenado, pero esas personas son responsables de lo que hacen. No es que Dios no es que Dios le pone maldad, no le pone ninguna, le incita ninguna maldad, porque el hombre ya de por sí, desde chico dice que ya nace pecador, ya nace con esa maldad. Entonces Dios no viola nada de estas cosas, ¿no? No es que, cuando el profeta Jeremías, él predijo que los caldeos tomarían a Jerusalén, él sabía, vamos a decir por qué, por el consejo, vamos a decir por el decreto, el consejo de Dios que había dicho, que se cumpliría, pero en sí los caldeos libremente operaron, siguieron sus deseos para cumplir lo que ya esta predicción Dios dijo que iba a suceder, pero estas personas lo iban a hacer por su propia voluntad. Dios no iba a violar su voluntad para hacer eso. Entonces no es, bueno, tendría que hablar más y más, pero muchos de los arminianos, vamos a decir, confiesan o creen en esto que yo estoy hablando, ¿no? Pero a medias, no creen en sí mucho de esto. Y lo que poco que creen que ellos intervienen en algo, por cuestiones de tiempo no tengo. Pero otros dicen, vamos a decir, objeción de la doctrina de los decretos, ellos dicen que desaloja todos los motivos para el esfuerzo humano. Es decir, que bueno, Dios decretó todo, entonces lo que sería, vamos a decir, el fatalismo. Salgo con una moto para el trabajo y cierro los ojos, porque Dios decretó que yo iba a morir quizás dentro de 20 años. No. ¿Se puede entender? O camino por este lugar acá, o que hay muchos delincuentes, pero no pasa nada, porque Dios decretó que me va a cuidar. No, eso es un fatalismo. O sea, no podemos entrar en ese sentido en donde yo no soy responsable de nada, o no me debo preocupar de nada. Dios decretó que tiene que ser salvo todo ciertas personas, entonces no hago nada. El hipercalvinismo, o bueno, los dos puntos son malos, el hipercalvinismo y otro, no tengo tiempo de hablar de eso. Pero ¿qué sucede? No es eso. Entonces dice, bueno, entonces si Dios decretó, yo no hago nada, me quedo sentado y ya está. No, Dios ha decretado los medios de salvación, la predicación, el evangelio. Entonces ellos dicen, no, que si Dios decretó esto, entonces nosotros no tenemos que hacer nada, es inconsistente. Entonces ellos alegan decir de que los decretos de Dios van en contra, vamos a decir, de que el hombre tenga que hacer algo. Pero Dios no, Dios, ya lo expliqué de esto, ¿no? Así puedo seguir avanzando. Dios las escrituras hablan de que el hombre debe ser dirigente, o el hombre debe utilizar los medios que Dios designó. Dios pone el querer y el hacer, pero también manda que la persona se esfuerce para, ¿no? Desechado todo con el fin de alcanzar a Cristo. Efesios 2:10, acá tenemos 2:8 y 9 atrás mío, pero el 10 habla de que para buenas obras. Entonces sí, está la perseverancia de los santos, también la confesión. Entonces no es inconsistente con lo que ese punto que ellos levantan contra nosotros, ¿no?
Y el último punto para terminar, ellos para atacar, o sea, podemos decir, las objeciones que levantan contra los decretos de Dios que nosotros predicamos, dicen de que los decretos de Dios harían a Dios autor del pecado. Pero eso ya lo explicamos que no es así, no es consistente con lo que dice, porque Santiago 1.13 y Juan 1.5, Santiago 1.13 de que habla de que no es el autor del pecado, y Juan 1.5, si no me equivoco, habla de que en sí en Dios no hay pecado, Dios no se complace en el pecado, ¿no? En sí la ley que él puso, o sea, prohíbe el pecado, Cristo vino para pagar el pecado, entonces no es que se complace de esto, ¿no? Bueno, ellos hablan de eso, o sea, un poco de eso, decir, porque nosotros decimos que Dios permitió o permite el pecado, pero Dios no es el autor del pecado, ¿no? Tendría que hablar más de esto, pero en sí, sencilla palabra, Dios aborrece lo que es el pecado. Ya de esto hablamos el año pasado, y creo que me pasé más de la media hora, a pesar de que quise ir a vuelo de Pascua. Quiero que entiendan algo, ya se cerró todo, ya está todo cerrado arriba del púlpito. Hablar de esto requiere muchísimo tiempo, incluso hablar solamente una sola de la parte de ahí, de cualquier tema que yo te los decretos de Dios son eternos, ellos llevan una hora quizá más, para poder hablar bien, porque son eternos, acá textos bíblicos, y esto que es más de media hora, ya para mí quedó incompleto, para mí no está bien, porque esto lleva más profundidad, pero como estábamos viendo el catecismo nada más, no. Entonces espero que se haya podido entender. El catecismo decía así: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces, los decretos de Dios, todo lo que haya preordenado, ¿no?, en la eternidad para su propia gloria, ¿no? Todo lo que sucede es porque Dios así lo ha determinado. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos estudiar sus decretos, todo lo que usted ha establecido. Le agradezco, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para poder explayarme, para poder explicarle un poquito más y también un poco con más sencillez. Le agradezco porque cada día estamos creciendo más en el conocimiento de usted. Le pido por este barrio, por favor, que usted traiga a muchos a la salvación en Cristo Jesús. Como siempre decimos en la Iglesia Bautista de la Gracia,